Bueno, bienvenidos a esta sección, transacciones, manejo de errores y bloqueos de tablas. ¿Sí? En esta sección vamos a estar analizando el uso de la expresión with. También vamos a estar aprendiendo cómo podemos utilizar NoBlock dentro de transacciones para obtener lecturas sin confirmar. También vamos a estar viendo la instrucción wait for y la función RiseError para producir errores controlados y personalizados, ¿sí? También vamos a estar viendo los procesos de sistema SP_AddMessage y SP_DropMessage para crear estos errores personalizados dentro de nuestra base de datos, y así podemos ejecutarlos y reproducirlos cuando querramos. Así que vamos a terminar aquí la introducción y vamos a comenzar ya con nuestra primer clase de esta sección. Muy bien, en esta clase vamos a analizar la expresión with, ¿sí? Entonces vamos a crear un nuevo archivo de script. Vamos a colocar new query, el proceso tradicional, y aquí en el archivo le colocamos with. Vamos a obtener del archivo sentencias de actualización este update, el siguiente update, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer con with es representar este update de otra manera un poco más optimizada, ¿sí? Entonces vamos a copiar este script y lo vamos a llevar al archivo de with, ¿sí? Muy bien, lo colocamos aquí y lo encerramos entre comentarios para que no interfiera en nuestro script, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer básicamente es realizar este update utilizando la expresión with para hacerlo un poco más optimizado. Porque, ¿qué puede ocurrir aquí? Puede suceder que la tabla employee, que está bajo el esquema human resource, tenga muchísimos registros, ¿sí? Al tener muchísimos registros, este inner join a través de un update puede demorar mucho. Entonces, para reducir ese tiempo de respuesta, lo que vamos a hacer es con la expresión with es obtener un filtro previamente de esa tabla y después vamos a realizar un inner join. Y vamos a realizar posteriormente el update también. Entonces, vamos a colocar aquí abajo la expresión with y le vamos a colocar un nombre a esta expresión. Vamos a colocarle employee. Muy bien. Le colocamos as, abrimos y cerramos paréntesis, y aquí dentro vamos a colocar nuestra sentencia SQL. Entonces básicamente lo que hace el with es colocar el resultado de una sentencia select dentro del nombre que nosotros le especifiquemos. En este caso le hemos definido a la expresión employee, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí dentro nuestro select y vamos a colocar, primeramente vamos a colocar asterisco from human resource punto employee. Muy bien, le colocamos el where y vamos a colocar job title igual sales representative, ¿sí? Al igual que en el update original, ¿sí? Entonces con esto lo que hacemos es obtener ese total de registros y colocarlo en la expresión with. Vamos a colocar en el select estos dos campos, ¿sí? Para poder realizar el join posteriormente. Vamos a colocar business entity ID, coma, y vamos a colocar national ID number, ¿sí? Para poder obtener el resultado. Muy bien. Entonces, en esa expresión with ya tenemos almacenado este resultado, ¿sí? Este resultado de la tabla employee where job title igual sales representative lo tenemos almacenado en nuestra expresión with, que la hemos denominado employee. Entonces lo que hacemos a continuación es inmediatamente
un update de la tabla person y vamos a utilizar esta expresión employee para realizar el inner join. Entonces vamos a colocar update y vamos a colocar person.person. Vamos a colocar debajo from person.person. Colocamos el alias p y debajo vamos a hacer un inner join con nuestra expresión employee. ¿Sí? Esta que está aquí. Muy bien. Vamos a colocarle un alias. Le colocamos el alias e. Y debajo vamos a utilizar la cláusula on para conectar los dos campos necesarios. ¿Sí? Colocamos e.businessEntityID igual a p.businessEntityID. Y ya con esto no es necesario hacer nada más para relacionar las dos tablas. Lo que vamos a agregar ahora es el set de la tabla person. Colocamos set y vamos a actualizar el campo suffix. Y le vamos a colocar el valor e.nationalIDNumber. Muy bien, ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar todo el script completo para que tenga efecto la expresión with. Seleccionamos todo y presionamos F5. Muy bien, dice 14 rows affect, ¿sí? Y el resultado es el mismo que el update original, con la ventaja que este proceso es más optimizado porque el update se realiza sobre una tabla mucho más pequeña donde los datos ya están filtrados. Es decir, el update se realiza con el inner join, pero en vez de realizarlo con la tabla humanresource.employee, lo hacemos directamente con la expresión with. Bueno, aquí en esta clase vamos a ver el uso de la propiedad noLock, ¿sí? Esta propiedad es una propiedad que se establece a nivel de tabla en una consulta y lo que nos permite es realizar una sentencia select de una tabla, devolviéndonos un conjunto de registros, pero al establecer esta propiedad noLock lo que nos permite es realizar lo que se denomina una lectura de datos sin confirmar o una lectura sucia. ¿Qué significa esto? Que si esta tabla está actualmente dentro de una transacción y se está ejecutando algún proceso de actualización sobre esta tabla, bueno, nosotros con el uso de esta propiedad noLock lo que vamos a poder hacer es seleccionar y retornar los registros sin importar que esa tabla esté siendo actualizada dentro de una transacción. Lo que eso se traduce como obtener datos que están siendo actualizados y pueden o no cambiar en el transcurso de esa transacción, ¿sí? Con lo cual lo que estamos haciendo es obtener información de los registros que no sabemos si realmente va a ser la información definitiva. Por eso lo llamamos lecturas sin confirmar o lecturas sucias. Entonces, vamos a crear nuestro archivo. Hacemos clic derecho en Queries, New Query, y al archivo le vamos a llamar noLock. Muy bien. Y lo que vamos a hacer, vamos a abrir el archivo de pivot y vamos a tomar de aquí este select que hemos utilizado porque nos va a servir para el ejemplo. ¿Sí? Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es quitar estos campos y vamos a colocar asterisco, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a presionar F5 y vemos que el resultado demora un poquito, unos 3 segundos, pero nos devuelve los datos. Lo que nosotros necesitamos es que esta consulta demore mucho. ¿Para qué necesitamos que esta consulta demore mucho? Para colocarla dentro de una transacción y que nosotros podamos abrir otra ventana de script de manera paralela y realizar la consulta con noLock, ¿sí? Entonces,
vamos a colocar aquí debajo, vamos a quitar el inner join y vamos a colocar un cross join, ¿sí? Vamos a quitar la cláusula on completamente. Entonces esto nos va a devolver el producto cartesiano de, como resultado, ¿sí? Con lo cual ya hemos colocado asterisco en el select y esta consulta nos va a demorar muchísimo tiempo, ¿sí? Que es lo que estamos buscando. Fíjense que demora mucho. Muy bien, vamos a abrir una nueva ventana de consulta y allí nos vamos a llevar el select principal, ¿sí? Sobre la tabla Sales Order Header. Muy bien, la pegamos ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a colocar todo este script dentro de una transacción, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a colocar aquí inmediatamente begin tran. Muy bien, y aquí debajo vamos a colocar rollback tran. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer aquí inmediatamente es vamos a colocar un update de la tabla Sales Order Header y vamos a hacer un set del campo status. Vamos a colocarlo entre corchetes para que no lo tome como una palabra reservada. Y le vamos a colocar igual 4. Fíjense que actualmente el valor del campo status en la tabla, ¿sí?, es 5. Ahí lo estamos mostrando. Ese es el valor actual de la tabla, ¿sí?, del campo status en todos los registros. Entonces, nosotros vamos a colocarle aquí el valor 4. ¿Sí? En este update le vamos a colocar 4. Vamos a ejecutar toda la transacción. Muy bien, y ahora nos vamos al otro script. Y lo que vamos a hacer aquí es ejecutar el script, ¿sí?, sin no-lock, para que ustedes vean que lo estamos ejecutando sin no-lock y que no nos retorna nada. ¿Por qué? Porque la transacción no finalizó. Y fíjense que aquí no vemos nada, porque la tabla está bloqueada. Bueno, ahí devolvió registros. Fíjense que el query me devolvió registros. El valor de status que me devolvió es 5. ¿Por qué? Porque la transacción ya finalizó en la otra ventana y dejó el valor original, que es 5. Entonces, si nosotros nos vamos a la otra ventana, vemos que la transacción finalizó y es por eso que en la consulta anterior nos devolvió en control, ¿sí?, porque había finalizado la transacción. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos leer esta información, ¿sí?, de todas maneras? Porque a veces sucede que nosotros queremos consultar los registros de la tabla y no podemos esperar demasiado tiempo si hay una transacción que está tomando esa tabla, ¿sí?, porque los resultados los debemos obtener rápido, ¿sí?, por alguna consulta que necesitamos que esos resultados se obtengan de manera rápida. Bueno, para ello hacemos uso de no-lock, ¿sí?, con sus consecuencias. Las consecuencias son que vamos a obtener lecturas sucias, como indicamos antes, y datos sin confirmar, porque es posible que al estar bloqueados esos datos estén siendo actualizados. Entonces, vamos a ejecutar nuevamente la transacción y vamos a colocarle no-lock a la consulta. Si abrimos y cerramos paréntesis y colocamos no-lock. Entonces la ejecutamos y fíjense cómo obtenemos el valor de status 4. ¿Sí? Aquí está 4. ¿Por qué? Porque la transacción se ejecutó anteriormente, realizó el update, seguidamente está el select, que demora mucho y hace que la transacción tarde en finalizar. Entonces nosotros aquí con el uso de no-lock obtuvimos una respuesta rápida porque le estamos diciendo que obtenga los resultados aunque la tabla esté bloqueada, ¿sí? Y obtuvimos datos sin confirmar. Obtuvimos el valor de status 4 porque la transacción todavía no estaba confirmada, es decir, todavía no estaba hecho el rollback. El rollback hubiese hecho que el campo status vuelva al valor 5. Bueno,
Esta es la propiedad noBlock. Esto es lo que nos permite y también hemos visto cuáles son los riesgos que corremos al utilizarla, ¿sí? Fíjense que la transacción ahí finalizó y aquí tengo el valor 4. Si yo volviese a ejecutar esta consulta, voy a ver que la tabla tiene el valor 5 porque la transacción ha realizado un rollback. Entonces la propiedad noBlock lo que nos permite es esto, obtener resultados de manera rápida, ¿sí? Porque lo que le estamos diciendo con esa propiedad es que nos devuelva los datos que estén bloqueados de todas maneras, ¿sí? Yo los quiero leer igual esos datos, no me importa si están dentro de una transacción, si están siendo actualizados, si están siendo modificados, si no se modificaron, yo quiero obtener los datos de todas maneras. Como dije antes, con sus riesgos de que es posible que estemos devolviendo datos que estén sin confirmar. Bueno, muy bien, vamos a continuar. En esta clase vamos a ver el comando wait for, ¿sí? Este comando lo que nos permite es generar un delay, es decir, una espera dentro de nuestro proceso para evaluar los resultados que hemos hecho, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos ejecutando una transacción y dentro de esa transacción tenemos una sentencia update que nos actualiza datos y queremos evaluar ese update si fue realizado correctamente, bueno, lo que podemos hacer es colocar luego de ese update el comando o la sentencia wait for. Entonces ese comando va a generar un delay, ¿sí? Una espera en esa transacción y nosotros podemos realizar una consulta desde otro query para analizar ese update, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Vamos a utilizar el script que hemos hecho en una de las clases anteriores, ¿sí? En la que utilizábamos el comando update para actualizar el campo suffix de la tabla person. ¿Sí? Entonces lo hemos recuperado de allí y lo vamos a utilizar aquí para el ejemplo del comando wait for. Entonces vamos a colocar primeramente un begin trans, ¿sí? Vamos a colocar todo este update dentro de una transacción, ¿eh? Entonces, muy bien, vamos a colocarlo allí dentro y lo que vamos a colocar ahora es un rollback, ¿sí? Para que este update lo que haga es que lo ejecute, que actualice los registros, pero inmediatamente después que haga un rollback, es decir, que deshaga todos esos cambios que realizó. Entonces, si nosotros lo ejecutamos esto, lo que va a hacer actualizar los registros, pero como tengo un rollback, lo va a echar para atrás, es decir, no va a realizar el update. Entonces, muy bien, vamos a colocar previo al rollback el comando wait for, ¿sí? Vamos a escribir wait for y le vamos a colocar el parámetro delay, ¿eh? Y aquí le vamos a decir cuánto se va a demorar este update. Entonces vamos a especificarle con un formato de hora, ¿sí? 002.002.07. Esto quiere decir que se va a demorar 7 segundos, ¿sí? Entonces esta transacción va a estar en espera hasta que continúe al siguiente paso, que sería la sentencia rollback de la transacción, ¿eh? Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí al ejecutar esta transacción es, en el momento en que se está ejecutando esta transacción, abrir otra ventana y consultar esta tabla para analizar el resultado de este update y determinar si está bien o si está mal lo que estamos haciendo, ¿eh? Entonces vamos a ejecutar esta transacción primeramente y vamos a ver que, fíjense cómo demora, cómo demora 7 segundos y posteriormente me devuelve el resultado, ¿sí? Que el resultado es el rollback que ha hecho. Pero bueno, vamos a abrir otra ventana de script y vamos a consultar el campo suffix. Entonces vamos aquí a colocar la sentencia select asterisco from y vamos a colocar la tabla person, el esquema punto person, y ahora vamos a abrir y cerrar paréntesis y vamos a colocar
la propiedad noLock para la tabla, ¿sí? Vamos a hacer uso de la propiedad noLock para poder consultar esta tabla. ¿Por qué hacemos uso de esta propiedad? Bueno, claramente porque nosotros necesitamos consultar esa tabla que está bloqueada por la transacción. Esa tabla está bloqueada dentro de la transacción. ¿Por qué? Porque hay un comando wait for que está en espera. Entonces, mientras ese comando no finalice, es decir, no deje finalizar la transacción, la tabla person va a estar bloqueada. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ejecutar la transacción, ¿sí? Vamos a ir a la otra ventana para ejecutar la transacción. Fíjense, si nosotros ejecutamos esta query, primero vamos a obtener el campo suffix que está vacío, ¿sí? Está todo con el valor null. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ir a la otra ventana, vamos a ejecutar la transacción, va a quedar esperando 7 segundos, vamos a presionar F5 y ahí está en espera. Entonces venimos a esta ventana de script y presionamos F5. Fíjense que se sigue ejecutando y aquí el resultado que tenemos del campo suffix es el update, ¿sí? Es el update, ahí tenemos el update. Y como seguidamente la transacción realizó un rollback, ¿sí? Dejó los campos tal cual estaban, ¿sí? Todos los campos han quedado con el valor null, ¿sí? ¿Por qué? Porque después del comando wait for está el rollback, es decir, la transacción se volvió para atrás. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, consultamos la tabla en el momento en que se estaba ejecutando la transacción y pudimos ver esos datos que estaban actualizados por la transacción. Así que de otra manera no hubiésemos podido verlos porque la transacción se ejecuta rápidamente, se actualizan los valores y si hubiese algún error en el update o alguna actualización indeseada, bueno, no la hubiésemos visto y como resultado hubiésemos tenido actualizaciones de datos no esperados. Entonces, con este comando wait for lo que hacemos es analizar ese resultado de tabla y así poder asegurarnos que nuestro update está actualizando los datos correctamente. Bueno, muy bien. Aquí en esta clase vamos a ver la función raise error, ¿sí? Esta función lo que nos va a permitir es crear errores personalizados, ¿sí? Para que nuestro sistema pueda devolverle al usuario errores con contextos un poco más amigables, ¿sí? Y no a veces los errores que obtenemos desde el motor SQL Server cuando estamos realizando alguna sentencia y obtenemos un error. Bueno, a veces ese tipo de errores que nos retorna el motor no son amigables para el usuario. Entonces con la función RaiseError lo que podemos hacer es administrar y generar nuestros propios errores. Entonces vamos a comenzar y vamos a hacer primeramente un select, ¿sí? De una de las tablas de nuestra base de datos. Vamos a hacer un select asterisco from de una de las tablas de nuestro esquema sales.salesperson, ¿sí? Por ejemplo, vamos a trabajar con esta tabla, ¿sí? Bueno, vamos a conectarnos aquí al motor. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a realizar un insert, ¿sí? De un registro en esta tabla y vamos a tratar de generar una excepción para ver cómo la podemos manejar, ¿sí? Entonces, vamos a colocar insert into sales.salesperson. Vamos a colocar, ahí está, person. Vamos a colocar values debajo. Colocamos un espacio, ahí está. Abrimos y cerramos paréntesis y vamos a colocar el primer parámetro que va a ser el campo Business Entity ID, ¿sí? Este número 270 es uno de los valores posibles de la tabla de negocios, ¿sí? Entonces aquí tenemos que colocar un valor existente en esa tabla. Y aquí en
territory ID, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos a la tabla sales person, fíjense que este campo, territory ID, es foreign key, ¿sí? Es decir que tiene una restricción a otra de las tablas. Vamos a hacer un select, ¿sí? De esa tabla donde está relacionada la foreign key. Vamos a hacer select asterisco from sales.sales territory. Muy bien, vamos a hacer un select. Bien, aquí tenemos los territory ID, ¿sí? Estos son los valores posibles que puede tener el campo territory ID de la tabla sales person, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un insert con un valor que no está aquí, vamos a obtener un error de restricción foreign key. Entonces vamos a forzar ese error, vamos a colocar en nuestro insert un valor que no esté aquí, cualquier otro valor. Vamos a hacer un select aquí. Muy bien, aquí vamos a colocar. Entonces, en el segundo parámetro values vamos a colocarle 20, ¿sí? 20 no existía en la tabla sales territory, ¿sí? Entonces, esto ya nos va a producir un error de restricción. Vamos a colocar coma y aquí vamos a completar estos campos con valores aleatorios. Vamos a colocar 100 aquí. En el campo bonus vamos a colocar 200 y así seguimos completando. Aquí le vamos a colocar 0%. En el campo sales YTD le vamos a colocar 25.000. En el campo siguiente le vamos a colocar 200.000. Muy bien, el campo siguiente que vamos a completar va a ser el campo row guide, ¿sí? Este campo tiene almacenado una cadena de caracteres alfanumérica que se genera mediante la función new ID, ¿sí? Si nosotros colocamos aquí new ID, ¿sí? Sacamos el paréntesis, ahí abrimos y cerramos paréntesis, esta función nos genera un ID con este formato, ¿sí? Formato alfanumérico, y siempre nos genera un ID diferente. Entonces, con esta función vamos a completar ese campo. Colocamos coma y en el campo modify date, ¿sí? Ahí vamos a colocar getDate. Muy bien. Vamos a insertar este registro o intentar insertar este registro. Y fíjense el error que nos retorna, ¿sí? Un error 547, ¿sí? Dice que la sentencia insert tuvo un conflicto con la foreign key FK, salesperson, territory. Bueno, el conflicto ocurrió en la base de datos AdventureWorks. Bueno, entonces nosotros podemos tratar este error. Vamos a ver cómo podemos manejarlo con la función raisError, ¿sí? Vamos a colocar una estructura begin try, ¿sí? Aquí vamos a colocar el insert. Aquí le vamos a colocar un end try. A continuación vamos a colocar begin catch. Colocamos end catch. Bueno, entonces con esta estructura try catch lo que hacemos es intentar en el bloque try, intentar insertar un registro aquí, ¿sí? Si obtenemos un error, inmediatamente va a saltar a la estructura begin catch para darle tratamiento a ese error. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a colocar raisError, abrimos y cerramos paréntesis, y aquí dentro le vamos a colocar un nombre descriptivo, ¿sí? Error al insertar una venta, por ejemplo, ¿sí? Colocamos coma y aquí le colocamos el segundo parámetro, vamos a ponerle 16, y el tercer parámetro es el parámetro state. El segundo parámetro 16 es el parámetro severity, ¿sí? ¿Qué indica severity? Severidad quiere decir
la severidad del error que estamos devolviendo. Tenemos un rango de severidad que va desde 0 hasta 24, ¿sí? Dependiendo de ese rango, lo que va a ocurrir es que va a realizar el motor SQL Server luego de ese error, ¿sí? Dependiendo ese error de severidad, nos puede llegar a desconectar del motor si entiende que el error es muy severo o lo que fuese. Bueno, puede llegar a tomar de ciertas medidas el motor SQL en función de la severidad del error. Y el parámetro siguiente, como dijimos anteriormente, que es el state, ¿sí? Es un valor que nosotros podemos definir entre 0 y 255. ¿Y para qué nos sirve? Es más que nada informativo, ¿sí? Nosotros podemos establecer el número que querramos, en ese caso. Es informativo para que podamos identificar en qué parte de nuestro sistema ocurrió el error, ¿sí? Por ejemplo, en el módulo de ventas, en el módulo de productos. Entonces nosotros internamente ese valor lo tenemos identificado y sabemos que si devuelve 1 corresponde al módulo de ventas, si devuelve 5 corresponde a otro módulo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a comentar aquí este código y vamos a ejecutar toda la estructura de begin try y begin catch en conjunto, ¿sí? Presionamos F5 y fíjense lo que obtenemos debajo, Obtenemos 0 rows affect, es decir, no inserto nada, y debajo tenemos el message, ¿sí? Que es 50.000, level 16, state 1. Entonces, tengamos en cuenta que los errores de usuario, ¿sí? Los errores que nosotros devolvemos a través de la función raisError, es decir, los errores controlados, van a arrancar a partir de 50.000, ¿sí? Mayores a 50.000. Cuando nosotros no especifiquemos un error con un ID ya establecido, el error, el ID por defecto que nos va a devolver va a ser 50.000, como aquí. Pero más adelante vamos a ver cómo podemos definir números, o mejor dicho, IDs de errores por arriba de los 50.000. Entonces, el nivel de severidad es 16, el state es 1. Y aquí tenemos la descripción del error, error al insertar una venta, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestra aplicación podemos tratar este error, ¿sí? Que es un error manejado, un error controlado, de una forma un poco más amigable al usuario, ¿sí? Porque ya sabemos que nuestro error que va a retornar en tal caso va a ser el 50.001, el 50.002 o el que fuese. Muy bien, si no queremos que aparezca esta leyenda 0 rows affect, podemos colocar aquí en nuestra sentencia set no count on, ¿sí? Eso va a hacer que no se muestre la leyenda. Fíjense que desaparece la leyenda. Muy bien, entonces terminamos la clase aquí y en la clase siguiente vamos a ver cómo podemos crear errores personalizados con un ID de error específico. Muy bien, vamos a continuar y aquí en esta clase vamos a aprender a crear nuestros propios errores manejados dentro del motor SQL Server. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, primeramente, vamos a colocar un comentario, así ya nos queda en nuestro archivo. Vamos a colocar errores personalizados. Muy bien, entonces vamos a anotar aquí también que tenemos que tener en cuenta que los ID de errores tienen que ser mayores a 50.000, como dijimos en la clase anterior. También la propiedad severity, vamos a anotar aquí, ahí está, va de el valor 1 a 25. Entonces,
¿Cómo hacemos para dar de alta un nuevo error personalizado? Bueno, con el proceso de sistema sp-add-message, ¿sí? Este proceso requiere algunos parámetros. El primer parámetro es el ID del error, ¿eh? Entonces vamos a crear un nuevo error manejado, un error controlado, que va a ser el error 50001, ¿eh? Entonces, el siguiente parámetro es el severity level. Vamos a colocarle 16, que es el valor estándar de un error normal. Y a continuación, luego de la coma, le colocamos el mensaje del error. ¿Sí? Vamos a colocarle: ocurrió un error de foreign key. Y vamos a colocar en la tabla, por ejemplo, sales.salesperson, ¿sí? Este es un error un poco más entendible y amigable. Vamos a colocar, por favor, revise los datos ingresados. Ahí está, muy bien. Entonces, vamos a seleccionar esta sentencia y presionamos F5. El comando se ejecutó con éxito. Ya tenemos nuestro error creado. Entonces, ¿cómo lo implementamos aquí en la función RaiseError? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: especificarle a la función RaiseError el ID del error. Entonces vamos a decirle, abrimos, cerramos paréntesis, y aquí le vamos a decir que el error es el 50001. Vamos a colocar una coma. Aquí le vamos a colocar el severity level y vamos a colocar -1. ¿Por qué colocamos -1? Bueno, porque de esta manera le estamos diciendo que tome el valor que tiene establecido el error en nuestras tablas de sistema de mensajes, que es el valor 16 de severity level. Nosotros podemos sobreescribir el valor aquí y colocar otro nivel de severidad, ¿sí? Para que en determinada ocasión devuelva un error más grave, por ejemplo. Pero si colocamos -1, nos va a tomar el valor que tiene establecido al momento que creamos el mensaje, que es el valor 16. Nosotros podemos colocar aquí 17 si quisiésemos, pero vamos a colocar -1. Colocamos coma y a continuación vamos a especificarle el state, ¿sí? El state, recuerdan que era un número significativo que nos daba a nosotros la posición de en qué parte del sistema se ejecutó este error. Entonces vamos a ejecutar el bloque try catch, vamos a presionar F5 y fíjense lo que nos devuelve. Nos devuelve el mensaje 50001 con una severidad 16, que es lo que establecimos con nuestro proceso sp-add-message. El state 4, aquí está el state 4, la línea 14, bueno, la línea 14 es la línea donde se produce el error, y debajo tenemos el texto que hemos establecido en nuestro error 50001. Por favor, revise los datos ingresados. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver cómo podemos detectar que realmente ocurrió un error de foreign key. Porque el bloque de instrucción begin catch puede proceder a ejecutarse cuando ocurre cualquier error, ¿sí? Pero nosotros podemos saber que se produjo un error de foreign key obteniendo el error del mensaje. Entonces vamos a ejecutar solamente la sentencia insert. Vamos a presionar F5 y fíjense, el error que obtenemos es el 547, ¿sí? Entonces, sabiendo este error, nosotros podemos asegurarnos de que es un error de foreign key. Y lo que vamos a hacer aquí es a atrapar ese ID y para poder evaluarlo mejor. Entonces, ¿cómo hacemos para atrapar ese ID? Bueno, con
la variable de sistema @error. Entonces preguntamos if error es igual a 547, ¿sí? Entonces de esa manera podemos devolver un raise error 50.001. Caso contrario, colocamos un else y vamos a colocar raise error, abrimos y cerramos paréntesis y aquí colocamos, por ejemplo, un error genérico, ¿sí? Vamos a colocar error inesperado, por ejemplo. Vamos a colocarle un número de error 0 entre paréntesis. Aquí le colocamos el severity level 16 y el state 4. Muy bien, entonces vamos a ejecutar todo nuevamente y fíjense cómo accede a el raise error 50.001, porque detecta que el error previo fue el 547, que es un error de foreign key. Muy bien, ¿cómo hacemos nosotros si queremos eliminar este mensaje controlado que hemos definido, este mensaje 50.001? ¿Cómo hacemos para eliminarlo? Bueno, existe un proceso de sistema también que se llama sp-drop message. Entonces, este proceso recibe un único parámetro que es el ID del mensaje y al ejecutarlo nos elimina este error que hemos establecido nosotros. Fíjense, ya está eliminado. Muy bien, ya está. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es personalizar un poco más nuestro mensaje de error con parámetros para poder cambiar el texto que está dentro del error, ¿sí? Vamos a copiar esta línea que está aquí y la vamos a pegar aquí abajo, ¿sí? Vamos a comentar esta y vamos a colocarle a este error un parámetro, ¿sí? Por ejemplo, vamos a descomentar aquí. Aquí donde está el nombre de la tabla, por ejemplo, quiero mostrar en el mensaje que me aparece, que le aparece al usuario, quiero mostrar aquí el nombre de un parámetro. Yo le quiero enviar a este mensaje un parámetro, por ejemplo, el nombre de una tabla, ¿sí? Para que este mensaje yo lo puedo utilizar, lo pueda reutilizar en otros procesos del sistema. Entonces, aquí donde dice sales.person voy a colocar %s, ¿sí? Aquí quiere decir que el parámetro que yo le envíe a este raise error lo va a colocar aquí, donde dice %s. ¿Cómo le envío el parámetro? Bueno, primeramente vamos a crear el mensaje. Ahí ya está creado. Vamos a comentar la línea. Y lo que hacemos aquí en la función raise error, al final colocamos coma y entre comillas simples colocamos el nombre de la tabla, ¿sí? El texto que nosotros querramos poner en el mensaje. En este caso, sales.salesperson. Vamos a ejecutar todo nuevamente. Obtenemos el error, muy bien. Y fíjense, aquí nos aparece en el mensaje el texto que nosotros le enviamos como parámetro a la función raise error.